Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, en el último vídeo que hice, que subí el jueves pasado, pues os leía un cuento de Oscar Wilde. Y previamente, hablando un poco de Oscar Wilde, decía que este autor era muy irónico, sarcástico más bien, pero que había otro autor inglés también, que era Huxley, que este era mucho más irónico y más sarcástico, ¿no? Y entonces os hablé de una obra que yo había leído hace muchos años, que se llamaba Dos o tres gracias, un relato corto pero largo, y que me había hecho mucha gracia, ¿no? Pero hay mucho sarcasmo, mucha ironía, yo diría eh, casi que se pasa, ¿no? Pero bueno, hay que interpretarlo en su justa medida, no tiene por qué nadie sentirse ofendido. Y entonces hoy os voy a leer de ese relato que leí hace muchísimo tiempo, Dos o tres gracias. Se titulaba, voy a leer un poco, no, sé, no lo puedo leer entero porque es muy largo, pero para que veáis, yo os lo comento porque yo lo recomiendo que lo leáis, ¿no? Es un libro, esto está en un libro que se titula Dos o tres gracias. Bueno, yo el libro ese no lo tengo, lo regalé porque me hacía mucha gracia y bueno, los libros que a mí me gustan mucho, pues a veces los regalo pues para que otras personas los disfruten también. Lo voy a leer de aquí de obras completas, porque posteriormente me compré obras completas y bueno, este ya no lo vendo. Y es un libro que, como digo, se llama Dos o tres gracias. Entonces tiene una novela con ese título, que es de la que yo voy a leer, una novela corta, y luego tiene tres o cuatro relatos más. El monóculo, bueno, no me acuerdo, ahora lo miro, que también está muy gracioso. Bueno, voy a comenzar la lectura para que veáis lo sarcástico, lo irónico, eh, que se pasa un poco, ¿no? Ya al principio de este relato, pero bueno, hace gracia, ¿no? Luego lo comento y hablo un poco de Huxley, de su vida. Pues comienzo la lectura. Dos o tres gracias, que no tiene desperdicio. La palabra bore, pelma, es de etimología dudosa. Bueno, luego aquí en un asterisco pone, la palabra inglesa bore significa persona pesada, pelma, como sustantivo, y como verbo taladrar, barrenar. Bueno, comienzo de nuevo. La palabra bore, pelma, es de etimología dudosa. Algunas autoridades del lenguaje la derivan del verbo que significa perforar, barrenar. Un pelma es una persona que taladra vuestro espíritu, que va abriendo sin descanso un túnel en vuestra paciencia, atravesando las cortezas de sordera voluntaria, falta de atención y despego que le interpongáis para defenderos. Y taladrando sin descanso, llega hasta la misma médula de vuestro ser. Mas hay otras autoridades filológicas tan buenas o mejores que las primeras, que quieren derivar el vocablo del francés bourrer, atiborrar, saciar. Si esta etimología fuese correcta, Pelma sería quien os atiborra con su plúmbeo y sofocante discurso, y empleando machaconamente su sebácea personalidad, os la quiere hacer tragar a la fuerza. Me gustaría que ambas derivaciones fuesen correctas, porque los pelmas tanto taladran como hartan. Son como los tornos de los dentistas y a la vez como los bollos pasados. Mas se caracterizan por otra cualidad que no poseen ni las barrenas ni los bollos. Se pegan, se adhieren. ¿Cómo que? Por eso es por lo que yo, que no soy filósofo, me atrevo a sugerir una tercera derivación. De brr, y aquí pone carda, vaina de castaña, asterisco, burrer, bori. Todas las cualidades pinchantes, penetrantes, atiborrantes de pelma están implícitas en esas tres etimologías posibles. Herbert
Humphrey era, por encima de todo, un pelmazo pegajoso. Se atería a cualquiera que tuviese la desgracia de ponerse en contacto con él, y cuando se pegaba a uno, ya no había posibilidad de quitárselo de encima. Era un pelmazo pasivo, es decir, no tenía cualidades penetrantes, activas, porque eso serían peor. Los pedantes, que bueno, que sin entender, pues están presumiendo de lo que saben y haciendo la contra, digo yo que sería un pelmazo activo. Providencialmente tampoco era charlatán, era demasiado perezoso y linfático para serlo. Sociable hasta la exageración, parecía un perro grande y sentimental que no puede sufrir que le dejen solo. Como un perro seguía a las personas por todas partes. Quedábase, metafóricamente hablando, tendido a los pies de uno enfrente del fuego de la chimenea. Y como un perro no hablaba. La mera compañía le hacía feliz. Dábase por muy contento si podía trotar a vuestro lado o cabecear bajo vuestro sillón. No os exigía que le concedierais mucha atención. Todo lo que solicitaba de vosotros era que le permitierais gozar de la luz de vuestra personalidad, calentarse al sol de vuestra presencia. Si una vez por semana lograba el equivalente a un golpecito cariñoso en la cabeza y un buen animalito Herbert movía gozoso la cola de su espíritu y sentíase perfectamente dichoso. Para algunos de mis amigos, los impacientes y los de carácter vivo, los ordenancistas, el pobre Herbert resultaba exasperante hasta la locura. Sus mismos trajes, aquel buen natural suyo, su placidez, aquella fidelidad inconmovible, los sacaba de quicio. Hasta su misma apariencia le enfurecía. La vista de su sonrisa franca, de su corpachón, de movimientos perezosos, bastaban para ponerle los nervios prestos a saltar como aves asustadas. He conocido a personas que después de vivir en la misma casa que Herbert durante 3 días, hacían el baúl con el mayor secreto, cogían el primer tren conveniente y sin dejar señas viajaban algunos millares de kilómetros para escapar de él. La primera vez que leí me partía de risa. Ahora me estoy riendo también, pero como ya es una cosa que conozco, pero leí hace mucho tiempo. A mí también me resultaba pesado el pobre Herbert, mas no hasta el punto de exasperarme. Tengo un carácter pacífico y mis nervios no se me ponen en tensión con facilidad. Incluso me gustaba, en cierto modo. Resultaba un perro viejo, fiel y bondadoso. Pronto adquirí en su callada presencia el sistema de ignorarle por completo, considerándole sencillamente como un mueble más. Tanto es así que llegaba algunas veces hasta querer depositar encima de su cabeza mi taza de café vacía, cuando se sentaba en el suelo a mi lado. Siempre que podía se sentaba en el suelo. O a sacudir la ceniza de mi cigarrillo en su cogote, que por su posición parecía invitarme a hacerlo. Se está pasando un montón, como ves, no fue así, muy sarcástico. De muchachos, Herbert y yo habíamos asistido a la misma escuela, mas como estábamos en diferentes edificios y él era 2 años mayor que yo, lo cual en aquella edad constituía una enorme prioridad, apenas nos hablábamos. Esto no fue obstáculo para que, tomando como base nuestra antigua vida de colegio, volviera a relacionarse conmigo. Su vuelta fue doblemente desastrosa. En mi existencia se introdujo un pelma en su significado de cosas, para hacerme perder el tiempo y la inteligencia en barrenar, y al entrar desplazó, al menos temporalmente, a un ser que cualquiera que fuesen sus otras cualidades, era la verdadera antítesis del fastidio. Se introdujo en su vida y se fue otro amigo suyo que era muy diferente. La catástrofe ocurrió en un café del Paxar du Panorama de París,
Llevábamos sentados allí una hora, King Han y yo, charlando y bebiendo vermut. Era la cualidad característica de King Han, sacar el mayor partido de ambas cosas, beber y charlar. Característica de él también que hubiera estado abusando de mí, entre otras muchas cosas, para hacerme perder el tiempo y la inteligencia en aquellas dos ocupaciones precisamente. Tú te sientas en cualquier sitio, me decía, pero este otro, el King Han, dejando que las ideas que huyen en tu cabeza goteen en una charca inútil. No tienes muchas ideas, claro está, porque no te atreves a pensar hondo. Hay que hacer lo posible por no pensar. Tú creas negocios fútiles, vas de un lado para otro, viendo a gente que no te agrada y no te tomas el mínimo interés en nada. Sales de un bar para entrar en otro y bebes hasta emborracharte. No sé si esto se lo diría... Ah, no, esto lo decía el King Han, se lo decía a Huxley. Es que en muchos relatos aparece él y habla en primera persona, ¿no? Esto se lo está diciendo el amigo. Tú creas negocios fútiles, vas de un lado para otro viendo a gente que no te agrada y no te tomas el mínimo interés en nada. Sales de un bar para entrar en otro y bebes hasta emborracharte. Todo porque no te atreves a pensar y no puedes hacerte la idea de hacer algo serio y decente. Es el resultado de tu pobreza y por otro tu falta de fe en cualquier cosa. Garzón, ordenó otro vermú. Es el gran vicio moderno, prosiguió, la gran tentación de todo hombre y mujer joven que sea inteligente y tenga agudeza mental. Todo lo que sea fácil, momentáneamente divertido y anestésico, la gente, la charla, la bebida, la fornicación, atrae. Todo lo que sea dificultoso y grande, todo lo que necesite pensar y esfuerzo, repele. Es la guerra la que ha producido esto. No hablemos de la paz. De todos modos hubiera llegado en cualquier caso. La vida moderna lo está haciendo inevitable. Míranos, los jóvenes que no tienen nada que ver con la guerra. Eran niños cuando sobrevino. Son los peores. Ya es tiempo de detenerse. Es hora de hacer algo. ¿No te das cuenta de que no puedes seguir así? ¿No lo ves? Se inclinaba sobre la mesa, dirigiéndose a mí de muy mal humor. Odiaba esos vicios que me había atribuido a mí. Los odiaba con una furia especial porque eran en realidad los suyos. Es verdad, es que muchas veces lo que más nos horroriza de una persona, lo que más criticamos, es cuando vemos defectos que nosotros tenemos y no queremos admitir en nosotros, los vemos en otros y eso lo censuramos mucho, eso es cierto. Porque eran en realidad los suyos. Estaba reconociendo la debilidad que odiaba en sí mismo, la odiaba y no podía desarraigarla. King Han parecía muy apuesto cuando se enfadaba. Tenía ojos oscuros. Bueno, aquí ya está hablando de... Esto se alarga mucho. Bueno, ya veis, ¿no? Qué sarcasmo tan fuerte, ¿no? Cómo habla aquí de este Herbert, de las personas como un pelma, que era un pelmazo, ¿no? Pero bueno, también era una persona franca, sincera, tiene otras cualidades, ¿no? Pero aquí es que lo atornilla de una manera que lo usaba como lo tenía como un mueble. Y dice, bueno, a mí no me desagradaba mucho, ya veis cómo se explica. Bueno, casi todas sus obras son así, de este estilo. Bueno, excepto los ensayos y bueno, su obra más conocida es Un mundo feliz. Y yo aquí una vez comenté Nueva visita, Un mundo feliz, que a mí me gustó más que Un mundo feliz. Eso lo escribió posteriormente porque Huxley nació en 1894 y murió en 1963. Entonces creo que Un mundo feliz lo escribió siendo joven, ¿no? Y luego Nueva visita, Un mundo feliz, la escribió pues ya posterior, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, había pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial y habían ocurrido tanto en los avances científicos que muchas de las cosas que él había predicho, ¿no? En su Un mundo feliz, pues se habían ocurrido en la realidad. Entonces, Nueva visita a Un mundo feliz es lo que ha ocurrido desde que lo escribió, que lo escribe mucho antes
muchos años antes y es muy interesante. Yo tengo un vídeo en que comento Nueva visita a un mundo feliz. Si os interesan esos temas, pues los recomiendo. Bueno, yo, este autor, pues como casi todo el mundo, como casi todos vosotros, seguramente, pues, yo conocía Un Mundo Feliz y bueno, y lo leí y no me entusiasmó demasiado, porque claro, como lo había visto en películas o en series, pues ya sabía de qué iba y siempre cuando sabemos una historia de qué va, pues no nos entusiasma demasiado, no me entusiasma. Y entonces, antes en Murcia había, que ahora ya no está, una librería, bueno, que era un almacén más bien, era un almacén, estaba por ahí cerca de Renfe, se llamaba Tebeo, y allí pues tenían un montón de libros en cajas, sin ordenar, libros en cajas de libros, en estanterías, pero sin ordenar, todo por allí en el almacén, por el suelo. Y entonces yo cuando iba a Murcia, pues como soy aficionada de siempre a los libros, pues iba por ahí y buscaba, ¿no? Y entonces me acuerdo que en cajas tenían libros antiguos a 50 céntimos. Y yo buscando en una caja, un día me encontré un libro de Huxley que se titulaba Los escándalos de Cromie. Y era un librito corto, y como yo soy muy curiosa, digo, pues voy a leer, digo, me voy a llevar este libro por 50 céntimos. Bueno, y me puse a leerlo, Los escándalos de Cromie, que es una novela, no es muy larga, y me gustó. Pero bueno, ya me di cuenta de la técnica que tiene este hombre al escribir. Es que su obra, sus novelas, pues como estáis viendo aquí, está contando de un amigo, de otro, que hablan. Pues son casi todas por ese estilo, ¿no? Los escándalos de Crome era que se reúnen genios en una casa por ahí, una especie de castillo, una mansión, ¿no? Y están hablando de su vida y diciendo sus opiniones. O sea que su obra parece más bien, a mí me recuerda un poco a Dostoyevsky, en el sentido de que su obra son una crónica, un ensayo, las novelas son medio ensayo porque están hablando los protagonistas, como estáis viendo aquí, están hablando de filosofía, de la vida, entonces parece un ensayo también. Y pues eso, por eso me recuerda a Dostoyevsky, porque bueno, aunque yo aquí de Dostoyevsky no he hablado porque es un personaje, bueno, muy importante y hay otros que hablan mejor que yo, ¿no? Pero hubo un tiempo en que me dio por leerlo y es un autor que a mí me gusta, yo he leído mucho de Dostoyevsky. Y bueno, y él es un autor realista, se fijaba en hechos, cogía hechos de la realidad. Por ejemplo, cuando leí Memorias de la Casa Muerta, que es escrito en primera persona, que es cuando estuvo Dostoyevsky en prisión, en Siberia, ¿no? Pues ahí aparece, habla de personajes que estaban allí en la cárcel y yo digo, si este es Raskolnikov, pues si este es Dmitri Karamazov. Entonces, porque claro, sacaba de la realidad sus novelas, entonces sus novelas son, la que más parece crónica, es una novela que se llama Los demonios. Los demonios de Dostoyevsky está basado en unos hechos que ocurrieron, que fue unos anarquistas que hacían terrorismo y por su idea, y luego a uno que se salió del grupo lo mataron, ¿no? Pues sobre esos hechos que ocurrieron en la realidad escribió Dostoyevsky Los demonios. Entonces, claro, está hablando de una crónica, porque eso es una novela, pero una crónica, porque unos hechos que han ocurrido, y luego habla de filosofía, porque están hablando los personajes de sus ideas revolucionarias, de filosofía. Entonces, pues es una novela, pero es una crónica, es un ensayo, pues como un poco como este. Pero bueno, a mí Dostoyevsky no me cansa. Yo he leído mucho, yo creo que casi todo, hace muchos años ya, de Dostoyevsky no me cansa. Pero Huxley sí me cansaba, porque es que es siempre lo mismo, el mismo esquema, claro, y las mismas ideas pues las repite en un sitio y en otro, ¿no? Entonces, Los escándalos de Crome me gustó, vale. Pero luego me pongo a leer otras cosas que también lo mismo, por ejemplo, una novela que se llama Contrapunto. Sí, pues esa novela está basada en un autor, no sé si era D.H. Lawrence, el amante que escribió El amante de Lady Chatterley, ¿no? Creo que era ese, bueno. Y entonces, pues también son amigos que se reúnen en un bar, pues como aquí, y están hablando de filosofía, de esto y de lo otro, y así todo el tiempo, claro, y eso cansa, ¿no? Eso cansa.
También leí otra, La Dama de Londres, pues también el mismo esquema, pues unos artistas que se reunían, que y al final es como, claro, cuando has leído una obra o dos, pues cansa un poco. Pero tiene relatos cortos, bueno, yo escribía hasta poesía, hasta teatro, era muy prolífico. Huxley. Aquí, en Dos o Tres Gracias, yo os recomiendo que os compréis el libro porque está muy bien. A ver si pone aquí las otras obras que lleva. Lo pondrá al final, seguramente. No es muy largo. No, pues no lo veo. No lo veo, ¿no? Pues tiene varios relatos cortos. Uno de ellos, El Monóculo. Pero aquí no lo pone, ¿no? Van seguidos, ¿no? Y varios más que están muy bien. Se salen del esquema normal de él. Bueno, que parece muy divertido. No me acuerdo ya después. Cuenta historias de gente así muy pesada, ¿no? Pero bueno, yo me lo tomo en el sentido de no tiene por qué nadie sentirse eh, no me sale la palabra, o sea, sentirse ofendido. Todas las personas, yo pienso que todas las personas, para alguien podemos ser permes, porque como decía, creo que era Schopenhauer, dice, la mayoría de las personas se vuelven muy perezosos para cualquier tema que a ellos no les interese. Entonces, claro, si a ti te gusta, por ejemplo, a mí me gustan los clásicos, pues si me pongo a hablar de lo que a mí me gusta a otra persona que no le interesa, obviamente me va a tomar por una pesada, no le va a interesar. O sea, para cualquiera podemos ser pesados. Eso es así. De hecho, me estoy acordando que un día, claro, estaba a veces, pues estás varios días que sola, que no ve a nadie, ¿no? Y tiene ganas de hablar. Eso nos pasa a cualquiera porque somos humanos. A cualquiera nos pasa. Entonces me acuerdo que un día pasaba una, claro, y cuando me la encuentro, pues, no le voy a hablar. Yo tengo la delicadeza de no hablar de cosas que a mí me gustan y a otros no les interesan, pues si no me haría pesada, ¿no? Pero bueno, tenemos intereses en común y entonces la veo, hola, ¿qué tal? Empieza ya a hablar. Y entonces yo veía, digo, esta parece ponerme a la cara, ya me estoy pasando de rosca, ¿no? Pensará que soy una pesada. Y luego al poco tiempo la vi otra vez y me miro así. Tengo prisa. Digo, madre mía. Entonces yo pensé, digo, yo soy una bore, una pesada también para esta, ¿no? Y entonces ya, pues, tenía cuidado de no hacerme pesada, porque cualquiera puede ser pesado para alguien que... Y bueno, me estoy acordando de un autor que también me gusta mucho, se llama François Mauriac, por cierto lo tenía por ahí apuntado para decirlo aquí, pero no lo he... Y entonces este autor tenía la virtud, bueno, nunca he hablado de él, pero hubo un tiempo, claro, hace ya muchos años, más de 15 seguramente, en que me dio por leerlo y leí muchas obras de él. Y este hombre a veces, en pocas palabras, expresaba un mundo, una tragedia, pensamientos, sentimientos universales, ¿no? Muy interesante, yo tomaba nota. Y el otro día me encontré por ahí una frase de François Mauriac, que pensaba hacer un corto o algo. Digo, mira qué interesante. Y este hombre decía, de una novela, estaba sacada de una novela que se llama El desierto del amor. Decía algo así, que no sé muy bien de memoria. Decía François, vamos a poner François porque no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, sentía una gran curiosidad con lo que le pasaba a los demás y cómo pensaban los demás, la psicología de otros. Pero todo lo referente a su mujer, que estaba siempre, la mujer intentaba siempre complacerlo, agradarle, hacerle gracia. Dice, todo lo que provenía de su mujer, todo lo que su mujer pensase, tenía la virtud de no importarle en absoluto. O sea, esas cosas pasan, ¿no? Hay situaciones en la vida en que hay una persona que por lo que sea nos cae mal o nos hartamos de ella y no nos interesa ni un pimiento nada de lo que diga, ¿no? Y eso pasaba a este hombre. La mujer estaba muy enamorada de él, nos lo dice con otras palabras más fuertes. La mujer estaba muy enamorada de él y él no la quería
Y entonces, claro, la mujer pendiente de él, va a hacerle gracia, va a hacerle tal, y el hombre nada de lo que ella dijera, nada de lo que ella pensara ni sintiera, le importaba un pimiento, ¿no? O sea, era... Entonces esas situaciones se dan en la vida. Y esas personas así, pues nos resultan pesadas, aunque pueden ser personas maravillosas. Por eso yo siempre analizo las cosas, no hay por qué despreciar a nadie, ¿no? Habrá personas que sean pesadas, pero bueno, tendrán sus cualidades también. Yo me reviso a mí misma, me di cuenta que a veces pues también soy pesada para gente. Por eso también hago este canal y aquí digo lo que me da la gana. Y nadie está obligado a verlo. Quien no le guste o le resulte pesado, pues que no lo vea. Pero yo pues me expreso, ¿no? Y bueno, ya se me ha ido el hilo de... Pues nada, que os recomiendo que leáis este, de 2 o 3 gracias. Y voy a deciros, también había uno por aquí que se llamaba Fogonazo y tenía relatos cortos muy interesantes. No, chica, vamos a ver. 2 o 3 gracias. Tiene también otro relato que se llama Semifiesta, que no es largo y es muy interesante. Otro que se llama El monóculo y otro que se llama El hada madrina. Y este de 2 o 3 gracias, que es un poco más largo, pero sí, tiene más de 100 páginas. Pero está interesante, ¿no? Entonces yo lo recomiendo para este verano, si os encontráis este libro, pues que lo leáis. Y bueno, Huxley es que era una persona que nació en una familia de genios. Creo que el abuelo era filósofo, tenía un hermano que era Julian Huxley, un biólogo importante que escribía libros. Luego su segunda mujer también, Laura Huxley, pues esa era una psicóloga muy importante que escribía también. O sea que se movía en un mundo muy intelectual. Entonces, pues claro, pues él se sentía superior a los demás. Y bueno, y con esa cachaza característica un poco también de los ingleses, pues ya veis cómo se expresa, ¿no? Que bueno, que a veces es demasiado descarnado, pero hay que tomarlo desde el punto de vista pues suyo. Y bueno, y ya creo que ya está. Espero que paséis muy buen verano y que os haya gustado este vídeo. Y os recomiendo, pues, eso, que leáis este autor. Y bueno, y si alguno no lo ha visto, le invito a que el vídeo, un vídeo que subí que se llama Nueva visita, que comento, Nueva visita a un mundo feliz de Huxley, un ensayo muy interesante. Bueno, amiguitos, saludos.